Vamos a hablar de Jesús, que es nuestro centro, y algo que podemos reconocer en Jesús cuando vino a la tierra es que vino a hacer cosas extrañas, extrañas para la gente que ya estábamos acostumbrados a hacer cosas de una manera, y Él vino a romper pues paradigmas y a romper estructuras y a romper formas de pensar que estaban desviando al hombre. Incluso los hombres que pensaban que estaban buscando a Dios, al final de cuentas se dieron cuenta que no estaban buscando a Dios, no estaban en una religión. Y Jesús vino a mostrarnos un modelo de acercamiento con Dios muy distinto, ¿no? Entonces, acuérdate cuando Jesús enseñaba, no había tantas cosas tan bonitas como tenemos hoy, luces, sonidos, piano, micrófonos, no había espectáculo. En realidad Jesús era Jesús. Jesús era solo presencia de Dios y no necesitaba de ni protocolos, ni tanta cosa que con el tiempo hemos ido nosotros adoptando, y como humanos nos encanta tener el control. Entonces de repente si algo se nos sale de control, es como de, espera, ¿qué está pasando aquí, no? Porque se está saliendo de control, de mi control. Pero entonces queremos aprender a que el control lo tiene Dios y que nosotros no tenemos el control de nada, ¿no? Entonces, imagínate nosotros frente a Dios, lo que representamos. Somos sus hijos y todo, pero cuando Él nos ve afanados queriendo controlarlo todo, hasta en qué posición deben ir las sillas, pues Él se ríe de nosotros porque dice, ay, de veras. Hasta eso nos preocupa, ¿no? Pero entonces Dios nos quiere llevar lo básico, a lo básico de la relación con Dios, que es Jesús. Y el conocer a Jesús no requiere tanto protocolo, tanta ciencia, sino más bien revelación del Espíritu Santo y nuestro deseo de conocerle, nuestro deseo de acercarnos a Él. Y no es necesario a veces todo lo bonito que tenemos hoy, que padre que tenemos luces, sonido, todo eso muy padre, muy bonito, pero pues nosotros podemos tener una relación con Jesús sin todo eso. Es más, a veces hasta nos estorba, ¿no? Porque el día que no hay luces o el día que no hay sonido, pues no sentí hoy la presencia de Dios, o no tuve esa conexión con Dios. Pues no, nada de esto bonito y tecnológico así nos da en realidad el acercamiento y la revelación de lo que es Jesús y de nuestra relación con Dios. Entonces, volvamos a lo básico, que es nuestra búsqueda genuina de Dios en un acercamiento de conocimiento simple de lo que es Jesús. Ahora, Jesús es el centro de todo lo que nosotros creemos aquí, porque por eso nos llamamos cristianos, porque estamos alrededor de ¿quién? De Cristo. Entonces, del que más deberíamos de conocer es de Jesús. A veces conocemos más de Moisés, de David, de Daniel, de Joel, de todos los profetas y de medio mundo, y no hay que fulanito decía, pero conocemos muy por encimita a Jesús, y a veces nada más sabemos que nació en Navidad, que murió en Semana Santa y que hizo muchos milagros. Y la invitación de esta serie es: tengamos intimidad con Jesús. Y para eso, obviamente, para cuando tú quieres tener intimidad con alguien, ¿qué es lo que quieres tener? Primero, conocerle. Saber. Mucha gente en el mundo sabe que existió Jesús. Todo el mundo, la mayoría del mundo, me atrevo a pensar, porque incluso nuestro calendario, ¿cómo está? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, mínimo, aunque no crean en Dios, ni crean en Jesús, ni nada, la gente que dice que lleva este calendario de estamos en el año 2024, tiene una referencia de Cristo, porque esto es con base a después de Cristo o antes de Cristo. Entonces, aunque crean o no crean, hay una referencia y un conocimiento de que Cristo existió y de que Cristo en algún momento estuvo en la tierra.
Ese es un nivel de conocimiento de Jesús que al final de cuentas la gente sabe que Jesús existió, pero de ahí a que creamos en Jesús es diferente. Ahora nosotros creemos en Jesús. No solo sabemos que existió, sino creemos en Jesús. Pero tampoco es suficiente solamente creer en Jesús, sino que necesitamos tener intimidad con Jesús. Porque al final nosotros como su iglesia, como sus hijos escogidos, somos su novia, la novia de Jesús, como iglesia. Entonces nos tenemos que preparar para tener intimidad con Jesús. Jesús está por regresar nuevamente y lo que espera tener con la novia son las bodas del Cordero. ¿Y qué esperas después de las bodas? Tener intimidad. Sin embargo, nosotros tenemos que ir preparándonos para esa intimidad desde ahorita, en un anhelo de conocimiento de Jesús, de un enamoramiento completamente de Jesús. Y no podemos estar enamorados de alguien que conocemos por encimita nada más, porque entonces nos estamos enamorando de una idea nada más, de algo en nuestra mente. Pero en realidad, ¿cómo nos enamoramos de Jesús? Conociéndole y sabiendo quién es y todas sus tesituras y por qué tomaba ciertas decisiones. ¿Por qué toma ciertas decisiones? Porque no es que Jesús existió y ya no existe. Jesús existe, nada más que está en otro lugar en este momento, pero viene. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Todas esas características de Jesús. Por eso es que dice mi papá ahorita, no sabemos cuánto nos va a llevar. No, a lo mejor termina el año y no terminamos de conocer a Jesús, porque esto es un conocimiento constante, como cuando tú estás conociendo a tu esposa, a tu esposo, nunca dejas de conocer y reconocer todos los días en él o en ella algo, unas características. Entonces lo mismo con Jesús, nuestra relación con Jesús es constante. Entonces yo empiezo a aprender a conocer a Jesús, pero hoy me muestra una parte de él y luego otra y luego otra y luego otra. Entonces este seminario, curso o lo que sea, serie, no sabemos que tenga fin. En realidad es el comienzo de una búsqueda mucho más profunda de nuestra parte hacia Dios, no hacia Jesús, de toda la vida. Entonces, seamos de estas personas que busquemos la intimidad con Jesús. La invitación de esta serie es justamente eso, que es más que simplemente conocer a Jesús, logremos tener una intimidad con Él. Y todos estamos invitados a esto, a que Jesús se nos va a revelar de manera independiente a cada uno de nosotros, individual, ¿con base a qué? Con base a nuestra necesidad de Él. Qué bueno que lo hacemos en familia y qué bueno que venimos todos, pero lo que hay en tu mente es distinta a la que hay en la mente del otro miembro de tu familia. Entonces podemos apoyarnos, sí, porque al final que venga tu mamá y tu hija, o que venga alguien de tu familia, es como bueno, porque juntos pueden ir encaminándose en esta búsqueda, pero esto es individual. Entonces tu revelación con Jesús va a venir conforme al hambre que tú en lo individual tengas y como tú vayas buscándole a Él. Bueno, vamos a leer en Colosenses 1 del 15 al 20. Dice aquí: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, para empezar, Jesús es la revelación física de lo que podemos imaginar de Dios. Como todos sabemos, Dios es Dios, ¿qué? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero al Dios Padre no lo podemos ver, ni lo hemos visto. Y al Dios Espíritu Santo tampoco lo podemos ver, ni lo hemos visto. Ha habido manifestaciones, ¿no?, del Dios Espíritu Santo, como en paloma o así, pero son una representación ahí, pero no en realidad que sea la paloma. O sea, el Espíritu Santo no es la paloma, sino es más que eso. El Espíritu Santo es Dios, pero es un Dios que no podemos ver, y el Dios Padre tampoco. Pero el Dios Hijo, o sea Jesús, es la representación, es la imagen visible de Dios, el que sí podemos ver, el que sí pudimos ver, el que sí pisó la tierra y fue tangible
y pudimos tocar y la gente pudo abrazar y la gente lo pudo observar y todo. Entonces, y lo dice aquí la Biblia, no estoy inventando. Ahí lo dice en Colosenses. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si en algo podemos confiar es que en Jesús encontramos esta certeza de que Dios existe y que se manifestó a través de Jesús. Luego sigue diciendo, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es nuestro supremo sobre toda la creación. Entonces, Jesús no fue un invento de ¿cómo se llama? De Navidad, para mandarlo a la tierra y que muriera y ya. Ya existía desde antes de que todas las cosas fueran creadas. Aquí está dicho. Entonces Jesús ya existía desde antes de que todas las cosas fueran creadas y es el supremo sobre toda la creación. Entonces el dueño de todo, digamos, el que manda por sobre toda la creación y toda la cosa creada es Jesús. Siempre ha sido Jesús y siempre será Jesús. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. O sea, por medio de Jesús Dios creó todo lo que existe. Entonces imagínate, quiero que empecemos a ver que Jesús no nada más es la historia que no sabemos de lo que Jesús pisó en la tierra y estuvo aquí en la tierra, sino desde antes de eso Jesús ya existía y existía en estas dimensiones, en una dimensión de que Él es el dueño de todo, el supremo de todas las cosas, y que por medio de Él, porque Él es el verbo, entonces Dios creó todas las cosas. Entonces imagínate del Jesús que estamos hablando. Sí, vino y se manifestó y estuvo aquí entre los hombres y que generó mucha polémica, que ahorita vamos a entrar en eso, pero en realidad Jesús es más que el Jesús hombre. Jesús hombre es una partecita de lo que nosotros conocemos de Jesús, pero no podemos quedarnos con que Jesús es solo Jesús hombre. Jesús hombre es solamente esa parte que a veces nosotros recordamos o tenemos presente, pero Él, como dice aquí, Él ya existía. Desde el día uno que, bueno, no podemos decir día uno, desde la eternidad ya estaba Jesús ahí con Dios. Y a través de Él, Dios creó todas las cosas. En los lugares celestiales y en la tierra. O sea, en el cielo y en la tierra, Jesús es el supremo de todas las cosas. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. También, todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades en el mundo invisible. O sea, todo. Todo lo que hay en el mundo, en el reino espiritual, que no podemos ver, y en el mundo físico, que son cosas no hechas por el hombre, son hechas o fueron creadas por Dios a través de Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, no solamente es que se crearon las cosas por medio de Jesús, sino dice aquí que para Él. Entonces quiere decir que todo le pertenece. Todo le pertenece. Entonces imagínate el dominio y el poder y la autoridad y quién es Jesús. O sea, dimensionemos la capacidad que tiene Jesús. No nos quedemos con la imagen del Jesús que murió en la cruz, porque ese fue la causa de venirnos a perdonar a nosotros y la muestra del amor de Dios a la humanidad. Pero ese no es Jesús en su plenitud. Es una parte de lo que fue Jesús, pero es una parte. Jesús es, para todo fue que Él creó todo y para Él fueron hechas todas las cosas. Para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, Jesús es algo, es la parte de Dios que nosotros debemos de estar, anhelando con todo el tiempo y pidiendo revelación sobre Jesús, porque es más que lo que hasta ahorita hemos imaginado. Y tenemos que ir a ese Jesús, dimensionarlo de esta manera. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia.
la cual es su cuerpo. Y Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. O sea, Dios mismo dijo, ¿cómo me voy a manifestar y de qué manera quiero tener manifestación en la tierra? Pues a través de mí mismo, hecho hombre, y por eso se reveló en Cristo. Y por medio de Él, y Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces Jesús representa para nosotros todo, todo. Nosotros como cristianos necesitamos entender que Jesús lo es todo y dimensionarlo de esta manera, no quedarnos con un Jesús pequeñito, un Jesús limitado, un Jesús, pues ahí está, ¿no? Tenemos que aprender a tener intimidad con el Todopoderoso que es con esta descripción. Sin embargo, Jesús no tiene explicación. No tiene explicación, aún y cuando estamos viendo esto. Si tú te quieres explicar a Jesús y todas sus partes y características, nos vamos a topar con 1000 cuestionamientos porque nuestra mente sí es limitada. Nuestra mente no alcanza a capturar en toda nuestra gran capacidad que tenemos, que es limitada, no alcanza a capturar todo lo que es Jesús. Entonces no podemos tener una explicación de lo que es Jesús. Jesús se entiende desde el corazón. Entonces tenemos que estar abiertos a recibir a Jesús, pero a este Jesús de este tamaño, no al Jesús de la cruz, porque ese Jesús de la cruz pues es nada más una parte de la historia pequeñita que fue un momento muy importante, sí, pero Jesús es todo esto que estamos viendo. Jesús es la base de nuestra fe, Él es el autor, pero también es el consumador de la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que Él es el que hace la fe, pero también es el que la cumple. Y nadie puede agradar a Dios si no es por medio de Jesús. Entonces necesitamos reconocer a Jesús. Fíjense la importancia que tiene Jesús y, por ejemplo, el pueblo judío. Yo que estuve trabajando con la comunidad judía en la Ciudad de México durante 1 año y medio, y que todos conocemos pues cómo se conducen los judíos en sus creencias, pues ellos siguen esperando al Mesías y no reconocen en Jesús que es Dios. Lo reconocen como un profeta más, como un profeta más. Él dice, Jesús, sí, es como otro Moisés, otro Daniel, otro Isaías, otro Jeremías, otro Elías. Él es Jesús, otro más. Pero no están viendo todo esto. No están viendo todo esto. Entonces por eso dice aquí, Jesús es la base de nuestra fe. Él es el autor, pero también el que consuma nuestra fe. Y sin Él no podemos agradar a Dios. Por más acciones que hagamos, por más cosas que yo haga, si lo hago quitando a Jesús, nunca voy a agradar a Dios. Por tanto, la relación con Jesús es individual y no es la misma entre unos y otros. Mi relación con Jesús no es la misma que la tuya, y cada uno vamos a tener una relación de intimidad de manera individual. Uno de los grandes temas es que como iglesia muchas veces no hemos pues profundizado en Jesús. Entonces nosotros como cristianos lo que más deberíamos de conocer es de Jesús, porque somos los encargados de representar y de presentar a Jesús al mundo. Nosotros. Entonces, ¿cómo le vas a presentar a otros a Jesús si tú mismo no has tenido todo el conocimiento de Jesús o más conocimiento de Jesús? No todo, porque ya dijimos que no vamos a terminar de conocerlo, pero más conocimiento de Jesús. ¿Cómo puedo yo decirle a otros, oye, quiero hablar de alguien y ¿cómo se llama? Pues creo que se llama Jesús. ¿Y qué más me puedes decir de Jesús? Pues que es bueno. ¿Y qué más? Pues que te ayuda y te ama y te salva. ¿Y qué más? Mientras más conocimiento tenemos de Jesús, entonces mayor
posibilidad tenemos de hablar de Él, porque nosotros somos los responsables de hacer conocer a Jesús en este tiempo. Así como la iglesia se creó, Pedro, iniciando Pedro y todos los apóstoles que quedaron cuando Jesús partió, ellos eran los responsables de dar a conocer y de hacer famoso a Jesús en ese tiempo. Es decir, de hablar de Jesús. Pero imagínate, los apóstoles, Pedro, ¿tú crees que tenía cosas que decir de Jesús? Pues sí, porque convivió con él, pasó un montón de cosas con Jesús. Entonces, claro que podía decirle, es que yo te puedo decir que Jesús hizo esto en mi vida y Jesús hizo esto del otro, y lo voy a hacer esto y lo voy a hacer lo otro y lo voy a hacer. Y nosotros hoy en día somos esos Pedros que nos toca ser los representantes de Jesús y presentarle a otros a Jesús. Pero si sabemos muy poquito de Jesús, pues ¿qué le vamos a decir a otros? Sí, exactamente, puedes decir, sanó a mi suegra. Pedro podría decirle a otros, es que Jesús sanó a mi suegra, ¿no? ¿Cuántos quieren que? Y a lo mejor muchos se arrepentirían y dicen, no, yo no quiero, déjalo ahí. No, pero nosotros somos los representantes, y para presentar a Jesús a otros debemos de tener conocimiento pleno y dominar a Jesús. Dominar pues el conocimiento de Jesús, no dominar a Jesús, sino dominar el conocimiento de lo que es Jesús, para poderle decir a otros, es que Jesús es esto, Jesús hace el otro, Jesús. Y más que aprendernos toda la Biblia y las experiencias de otros, se trata de experimentarlo. Porque yo puedo decirle a otros, no, es que Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Pero es más impactante decirle, Jesús hizo esto en mí. Jesús está haciendo esto en mí, ahorita. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús hoy en tu vida? Más que lo que puedas aprender en la Biblia, que es muy importante, pero más que eso, por eso la revelación es individual. Y por eso la revelación es hoy de lo que el Espíritu Santo te muestre de lo que es Jesús para ti en este momento. Para que tú le puedas decir a otros, Jesús está haciendo esto en mí. Jesús está haciendo esto en mí y Jesús ha hecho esto en mí. Entonces el conocimiento de lo que podemos hablar, de lo que podemos conocer de Jesús. ¿Cómo vamos a hablar a otros de Jesús si ni nosotros mismos tenemos claro quién es Él? Tenemos que conocer mucho de Jesús. De lo que más debemos de conocer nosotros como cristianos es de Jesús. Y tener mucha hambre acerca de Jesús, porque Él es el principio y el fin. Él es todo. Ya lo vimos ahí en su palabra. Entonces la pregunta es, si nosotros somos los promotores de Jesús en este tiempo, somos los promotores de Jesús en la tierra, y no conocemos todo esto y no hablamos de estas características de Él, ¿qué Jesús estamos dando a conocer a otros? Y a veces podemos caer en presentarle a un Jesús normal. Pues Jesús, sí. Pues es que yo voy ahí a Amistad Cristiana y está padre. Y pues sí, me he sentido a gusto y todo. ¿Tú crees que eso es presentar el Jesús que salvó, que el Jesús que nos está mostrando aquí? Pues no. O sea, eso es muy limitado. Entonces, queremos mostrar al Jesús que es, pero tenemos que tener la revelación en nuestra propia vida. Vamos a leer en Mateo 16, 13 al 17. Yo lo voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual. Dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿El Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Y Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Jesús está interesado en saber cuánto sabemos de Él,
¿Y qué dicen los otros de Él? ¿Y qué decimos nosotros de Él? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto le conocemos? Y si nada más sabemos por encimita, pues es que yo sé que eres bueno, yo sé que moriste en la cruz y que diste tu vida y ya. Pues está bien, es una partecita de conocer a Jesús, pero en este tiempo vamos a estar viendo cómo Jesús es muchísimas cosas y lo hemos limitado a una cruz y lo hemos limitado a una tumba vacía y lo hemos limitado a cuando Él es el creador de todas las cosas y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas, y tenemos que dimensionar el tamaño de Jesús para que eso podamos nosotros hablarlo a otros y decirles: es que Jesús no es Jesús es esto, Jesús es esto. Si hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente quién era Jesús o quién es Jesús, ¿qué crees que la gente responde? ¿Cuántos crees que pensarán que Jesús es religión? Cuando le dice: oye, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Cuánto porcentaje de la gente dice: ay, religioso? ¿No? Ay, me vas a hablar de religión. Nuestra responsabilidad es cambiar eso. Cambiar eso. Y eso no se cambia solamente con decirle a la gente: no, es que Jesús no es religión. Eso se cambia cuando la gente ve en tu vida que hay un Jesús poderoso y distinto a lo que la religión dice. Entonces no tengo que andar muchas veces diciéndole: no, es que Jesús es esto. Porque las palabras, pues muchas veces la gente dice: ay, este necio, testarudo, religioso y todo. No, simplemente con que tu ejemplo sea de Jesús, que tú reflejes a Jesús, entonces la gente va a decir: oye, es que eso es lo que yo quiero. Pues ese es Jesús. Ese es Jesús. Entonces, muchas veces está distorsionada en el mundo la imagen de lo que es Jesús, confundiéndose con religión. Se está perdiendo el enfoque de lo que es Jesús, porque la gente en el mundo piensa que Jesús es religión y lo relacionamos directamente y luego decir: es que Jesús, religión. No, tenemos que cambiar eso. No es lo... Fíjense, ya que vayamos estudiando más, vamos a ver cómo lo que Jesús vino a romper en ese tiempo cuando vino a la tierra fue justamente el espíritu religioso y todo lo religioso que había en ese tiempo. Lo que menos tenía Jesús era ser religioso. ¿Por qué entonces nosotros continuamos con una línea de hacerle creer a la gente que Jesús es religión? Tenemos que romper nosotros eso. Nosotros como cristianos, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente quién es Jesús. Jesús no es religión y tenemos que enseñarle al mundo al verdadero Jesús. El mundo cree que para encontrar a Jesús hay que hacer ofrendas, sacrificios, hacer ciertas cosas y cosas, porque dice: no, pues tienes que rezar esto, hacer esto, repetir tal cosa si quieres encontrar a Jesús. Y eso es, ustedes y yo lo sabemos, no es la manera ni el camino de llegar a Jesús. Eso significa que estamos dando una información, o que nos falta dar información correcta acerca de Jesús. Y nosotros somos los responsables de que la información correcta de Jesús en esta tierra, en este tiempo, sea difundida y se dé a conocer la información correcta acerca de Jesús. Y no se quede la gente con la idea del Jesús religión, que no es el verdadero Jesús. Muchas veces con nosotros, por no conocer a Jesús, le hemos cerrado las puertas en las narices a la misma presencia de Dios, porque se ha manifestado el Espíritu Santo a través de muchas cosas, y de repente, como no tenemos la certeza de quién es Dios, cerramos la puerta y decimos: no, esto. Y era Jesús, y era el Espíritu Santo ahí, diciéndote, acercándose a ti, buscándote. Y entonces no te diste cuenta porque no traemos el conocimiento de lo que, la revelación, y lo hemos ignorado y nos pasamos de largo sin darnos cuenta que ahí estaba Jesús, ahí estaba para ti, ahí estaba el Espíritu Santo manifestándose, el Dios en este momento, que es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero bueno, rápidamente para ir terminando, características muy generales que después vamos a ir profundizando. Jesús no era un cualquiera y Jesús no era un normal.
No era normal. Jesús era un huracán y un provocador. Jesús vino a trastornar el momento en el que estaba él en la tierra, a provocar a los que estaban ahí, a los religiosos, a los fariseos, a los que decían que había que hacer las cosas de una manera y hacerlas de esa manera, y vino a romper esquemas y paradigmas de lo que estaba desviando a la humanidad. Y ese es el Jesús que sigue siendo Jesús. No, eso no ha cambiado. Entonces Jesús, todo lo que toca, lo transforma. Jesús es el único que puede generar cambios de vida radical. Entonces nosotros queremos vivirlo en nosotros. Cuando tú aceptaste a Jesús, ¿cuántos ya aquí han aceptado a Jesús? Creo que todos o la mayoría, ¿no? Entonces, cuando tú aceptas a Jesús, estás aceptando este Jesús. El Jesús radical, el Jesús transformador, el Jesús que da vuelta a tu vida así de pa, 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 y cambió completamente. Es un proceso, obviamente, pero tu vida se transforma. Tu vida se transforma a raíz de Jesús. Y no puedes tú recibir a Cristo y seguir siendo el mismo de antes. Porque una aceptación real de Jesús, todo lo que Jesús tocaba en la vida, lo vamos a ver en la Biblia episodio por episodio. Cada cosa que Jesús tocó se transformaba, se cambiaba, se alteraba, se modificaba. Entonces tu vida no es la excepción. Tu vida tiene que ser modificada, alterada, transformada, cambiada por Jesús y por medio de Jesús y para Jesús. Así como el mundo, así como la humanidad, todo fue por Jesús y para Jesús, y todo es por Él y para Él. Entonces, Jesús nunca fue un religioso, nunca juzgó y nunca fue legalista. Sin embargo, mucha gente piensa en la iglesia, en el cristianismo y en Dios con estas tres cosas. De repente dices, oye, ¿has buscado a Dios? Y la gente, no, pues Dios juzga, Dios legalista, Dios religioso, religión. Tenemos un concepto distorsionado en el mundo acerca de lo que es Jesús. Entonces nuestra responsabilidad es que ese concepto cambie. Hemos estado verdaderamente mostrando a un Jesús que es el Jesús, o hemos seguido mostrando un Jesús de religión. ¿Cómo nos ven a nosotros como cristianos? Si nos ven que juzgamos, si nos ven que somos gente religiosa o gente legalista, entonces, ¿dónde estamos mostrando a Jesús? Nosotros necesitamos mostrar en nuestra vida, en nuestro cotidiano, en lo que vives con tus amigos, con tu gente conocida con la que te relacionas, a Jesús. El Jesús que verdaderamente es. Por eso es la importancia de conocerle y de profundizar y de saber más de Él. Porque entonces yo me puedo decir, estoy yéndome por otro camino y estoy ya bien perdido, ¿no? O sea, Jesús no era eso, Jesús era esto. Entonces conocer a Jesús, y la importancia de esto es que vamos a poder anhelar la presencia de Jesús para poderlo imitar. Jesús dejaba boquiabiertos a la gente cuando los rodeaban, y el nivel de Jesús de presentarse era que todos lo querían saber quién era Él, qué había atrás de Él. Muchos lo seguían porque lo amaban y querían aprender de Él, pero muchos lo seguían porque lo odiaban y querían matarlo, perseguirlo, incluso saber de qué estaba hablando para decir, este está diciendo, este está haciendo. Entonces, muchos seguidores, verdaderamente gente que seguía a Jesús, no creían en Jesús. Y eso está también hoy. Hay gente que sigue a Jesús, y esperemos, o sea, tú pídele a Dios que no seamos uno de estos seguidores de Jesús, pero que no le creemos. Imagínate. Entonces, ¿para qué le sigues? ¿Para qué vienes? ¿Para qué estás aquí? Si le vas a seguir es porque le crees y porque confías en Él. Y es ahí donde se va a mostrar todo su poder. Es donde se muestra la intimidad con Jesús. Los que le siguen pero no creen en Él no logran la intimidad con Jesús. Los que le siguen y creemos en Él, entonces logramos la intimidad con Jesús. Y en la intimidad con Jesús, bueno, es donde sucede lo que no podemos creer.
lo que no podemos más bien imaginar, lo que ni nos imaginamos. Las cosas sobrenaturales suceden ahí, en medio de esa intimidad. Entonces, para concluir, 3 cosas que Jesús no es y 3 cosas que Jesús sí es. No es un tipo normal, definitivamente. Es un tipo asombroso. Jesús asombraba donde se paraba, y hoy en día tenemos que mostrar a ese Jesús que asombra, no a un tipo normal. Hemos acostumbrado a la gente a decir, no, pues es que Jesús, como que suavizamos el mensaje de Jesús para que la gente no se espante. Pero Jesús es una cosa que vamos a ir viendo impresionante. Entonces, no era un tipo normal, es un tipo asombroso. Segundo, no es un tipo legalista, sino es un libertador. Lo que menos vino Jesús a hacer es a poner la legalidad y a imponer muchas cosas. Él vino a libertar, a liberar. Fíjense, muchos de los fariseos y todo eso, lo que predicaban en ese tiempo en las sinagogas era la ley y lo que se tenía que hacer y lo que se podía hacer y lo que se debería de hacer. Y entonces tú ibas a una reunión a buscar, digamos, de Dios, y lo que encontrabas era un judío, fariseo, hablándote de: tú debes de hacer esto, tú no debes de hacer esto, no se puede, no se puede, no se puede. Y la ley, y todos a seguir la ley, y vámonos sobre la ley. Entonces cuando llega Jesús, empieza a hablar todas cosas completamente distintas a esto. Si ustedes leen el Sermón del Monte, y no lo vamos a leer ahorita, pero habla acerca de todas las cosas que digámoslo así, en ese tiempo no eran políticamente correctas ante la iglesia de ese tiempo. O sea, el Sermón del Monte era Jesús hablándoles y diciéndoles: y esto, pero lo más importante es tal. Y tal cosa de la ley, pero lo más importante es tal. Y tal cosa. Entonces, y los fariseos pues estaban de uñas. Se empezaron a poner pues locos, porque dijeron: ¿qué es este señor que nos vino a desbaratar nos vino a romper el control, nuestra estructura? Y todo el control que tenía la iglesia de los fariseos en ese tiempo de decir: es que todo esto está así y es así y así, Jesús vino a romperlo. Y entonces nos causó problema, ¿no? Todos empezaron a decir: no, callen. Cuando Jesús empezaba a hablar, todo el mundo decía alrededor: ¿es en serio lo que está diciendo este señor? O sea, es una herejía, va en contra. Pero él venía directo, él es mismo Dios diciéndonos las cosas. Y los religiosos fueron los que nunca pudieron verlo. Pecadores se arrepintieron, gente que nunca te hubieras imaginado que creyeran en Jesús creyeron. Y los que menos creyeron eran los que supuestamente estaban ahí buscando a Dios y amando a Dios, y los maestros de la ley y hablando de Dios, y todos esos nunca creyeron en Jesús. Es más, pues son los que lo mataron. Todos ellos fueron los que lo mataron. Entonces nosotros hoy en día no podemos repetir la historia siendo religiosos y cayendo en esta parte donde estamos sí promoviendo las buenas costumbres, y Jesús, y lo que es Jesús, y hablar de Jesús y revelarnos a Jesús. Entonces Jesús no era legalista, era un libertador, vino a libertar. Y por último, no es un buscado Jesús, sino un buscador. O sea, toda la Biblia se trata de Dios buscando al hombre, no de el hombre buscando a Dios. Incluso el plan de que Jesús viniera no es un plan del hombre. Eso fue una idea de Dios para acercarnos más a Él y para salvar la relación que tenía con nosotros. Entonces, toda la Biblia y toda la historia y todo esto se trata de Dios buscándonos a nosotros. Dios buscándonos a nosotros. En Lucas 15 habla acerca de la parábola de la oveja perdida, donde dice que se podrán quedar 99 ovejas ahí, y si una se va, ¿qué hace el buen pastor? Va atrás y la va a buscar, una por 99 que no se perdieron. Ese es el Jesús que nosotros conocemos, reconocemos, y del que tenemos que hablarle a otros, y que vamos a estar este tiempo
profundizando en intimidad para que se nos revelen características. Ahora que yo he estado como estudiando esto también recientemente, como hábitos de Jesús, que yo decía, ¿de veras Jesús? Y nunca lo había entendido de esa manera, y cómo Jesús practicaba ciertas cosas que son sencillas para nosotros y que a veces nosotros tenemos juicio sobre esas cosas, pero Jesús las hacía, y que son sanas si las hacemos conforme Jesús nos muestra. En sus casas, cuando nos vayamos de aquí, no nos desconectemos vayámonos conectados a Dios, en el sentido de revélanos a Jesús, revélame a Jesús en mi vida, revélame a Jesús en cada situación que yo estoy viviendo, revélame a Jesús en este tiempo. Espíritu Santo, muéstrame a Jesús. Entonces, que ese sea nuestro anhelo durante esta serie que vamos a estar llevando. Entonces, Espíritu